Hablando de 25 años atrás, cuando en México integración educativa, inclusión en las escuelas, pues no era un tema muy común, o sea, no estábamos preparados. Entonces, inscribirlo a un kinder fue todo un suplicio. Yo siempre he comentado que batallé más para que mi hijo fuera aceptado en un jardín de niños que lo que batallamos para que él entrara a la universidad. Entonces fue mucho trabajo. Yo desde un principio sabía que todo iba a ser diferente que con mi otra hija. Tengo una hija que no tiene ningún diagnóstico de discapacidad y ella siempre fue una alumna destacada con la cual no tuve ningún problema para que fuera aceptada en cualquier escuela, ¿no? Entonces fue mucho problema. Logramos que lo aceptaran en un jardín de niños donde yo vi que ahí iba a ser el lugar adecuado porque fui rechazado de dos. En uno incluso me dijeron que prácticamente iba a estar en calidad de bulto, pero que no tenían ni personal preparado, ni le iban a poner la menor atención. O sea, si el niño se salía de clases, no iban a tener quien fuera por él y que si el niño quería hacer lo que le diera la gana, iba a hacer lo que le diera la gana. Entonces dije, muchas gracias, este no es el lugar y me retiré. Afortunadamente, como les comento, siempre hay ángeles en el camino. Me encuentro una persona que me orienta a dónde dirigirme. Llegamos al jardín adecuado, con las maestras adecuadas, con las personas preparadas y nos encontramos con que en ese entonces hubo un convenio de la Secretaría de Educación Pública con lo que iba a empezar a ser un proyecto de integración educativa en México. Hubo un convenio con España y empiezan a monitorear el jardín de niños donde estaba mi hijo Francisco y empezamos con el tema de la integración, que antes de inclusión se llamó integración. Ya cuando Francisco iba a la primaria, yo ya sabía cuál primaria porque desde los 2 años de jardín ya habíamos visto en qué primaria se estaba trabajando con el tema de la inclusión y la integración y nos fuimos hacia esa primaria. También con muy buena atención, muy buenos resultados. Y de ahí, pues pasó a lo que es secundaria. Y ahí sí, la secundaria que nos recomendaban, ya entonces Francisco ya tenía más capacidad de opinar y me dijo, oye mamá, yo quiero ir a la secundaria junto con mis amigos, junto con mis vecinos. Yo no quiero ir a la secundaria que tú dices, yo quiero ir a donde van mis amigos. Y sí, así lo hicimos, se fue a una secundaria donde prácticamente tuvo que él adaptarse y los maestros adaptarse a él. Nos encontramos con maestros con muy buena disposición, pero también nos encontramos maestros con los que tuvimos que batallar, pero creo que todo eso le ha servido a Francisco en su preparación para su vida. De ahí nos fuimos a la preparatoria, también nos fuimos a una preparatoria que sabíamos que ya tenían 7 años trabajando con personas con discapacidad auditiva, porque había un convenio en ese momento entre la preparatoria y la secretaría, con la mala suerte de que solamente fue el primer año. El segundo año sí batallamos un poquito para buscar el apoyo, lo conseguimos. Fue un trabajo de familia porque tuvimos que ir a tocar puertas, tuvimos que acercarnos a la Secretaría de Educación Pública para poder rescatar el apoyo que había tenido durante su primer año de preparatoria y fue una lucha constante hasta que logramos al final, cuando Francisco ya había salido de la preparatoria, que esa preparatoria contara con equipo de educación especial para atender a niños con algún diagnóstico de discapacidad. Para esa fecha, Francisco ya iba a entrar a la universidad. Entonces, a mí cuando Francisco estaba en el jardín de niños, me preguntaron que si qué quería yo que fuera Francisco, que si yo pensaba llevármelo hasta la universidad. Les dije que ese era mi sueño, que Francisco hiciera una carrera universitaria. Y cuando me preguntaron que sí que quería yo que fuera Francisco, yo recuerdo que les dije, yo quiero que Francisco sea una persona feliz. ¿Y qué profesión va a elegir? Eso depende de él. Él lo va a decidir. Y él desde muy pequeño dijo que él quería ser maestro de educación física.
¿Por qué maestro de educación física? Porque dice que en su primaria la clase que a él más le gustaba era la educación física, que era donde él podía sentirse como cualquier otro niño, donde él podía tener una actividad física igual que sus compañeros, donde no tenía ninguna limitante y era la materia que más le gustaba. Entonces me dijo, yo quiero ser como mi maestro de educación física. Entonces él desde un principio dijo, yo quiero estudiar para maestro de educación física. Entonces fuimos a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nuevamente, en el camino nos pusieron un angelote que es la doctora Elvester Sayoko Kitaoka, que es encargada del programa de atención a la diversidad en la universidad, y llegamos con ella, le dijimos cuál era la situación de Francisco, inmediatamente vino todo el apoyo, Francisco entra a la universidad, se le asigna una persona que es un intérprete de lengua de señas, que era una persona con mucha preparación y los acompañó durante toda su carrera como intérprete dentro del salón de clases. Ahorita actualmente Francisco está haciendo una maestría, también apoyada por un intérprete. También es una persona que es parte del departamento de Adihuas, que ya es una parte de nuestra familia porque pues ya tenemos años juntos, que ya nos convertimos en familia y pues actualmente Francisco tiene su plaza de la SEP como maestro de educación física, trabaja con alumnos regulares, no está trabajando con personas con algún tipo de diagnóstico de discapacidad, sino en una escuela regular. Desde hace 5 años está trabajando como maestro de educación física y pues no ha sido fácil. Fue un camino recorrido donde, como les comento, tuvimos que tocar muchas puertas, nos encontramos con muchos tropiezos, pero que a final de cuentas nos sirvieron de impulso para llegar hasta donde estamos. Y pues eternamente agradecida con todos los maestros que en su momento nos ayudaron y pues aquí estamos, el camino que recorrimos, a mí como madre de familia me gusta comentarlo, me gusta platicarlo porque no me gustaría que otra mamá batalle lo que nosotros batallamos. Entonces yo siempre les digo, ¿saben qué? Si van a entrar con sus, van a llevar a sus hijos a tal nivel de educación, puede ser por aquí me funcionó, esto no me funcionó, y si les puede servir, qué bueno, ¿no? Entonces, por eso aquí estamos. Francisco ya, como les comento, está a punto de terminar su maestría. Esperemos que le siga con el doctorado. Ese ya es decisión de él. Ahí ya no me toca decidir a mí, pero pues es parte de la experiencia que tengo para compartirles y abierta a cualquier pregunta o cualquier duda que tengan al respecto. Gracias. Muchas gracias, Rosa Fong. Me presento. Yo soy el maestro en educación especial Raúl Fernando Holguín. Actualmente trabajo en el Centro de Estudios para Invidentes y bueno, me he encargado básicamente de precisamente esta parte de la inclusión educativa en niños y niñas con discapacidad, tanto ciegos, con algún trastorno de neurodesarrollo. Y fue inspirador escuchar su historia y saber que hay un éxito académico, ¿sí? Que se puede, que sí es un calvario muchas veces la travesía de estar en las escuelas buscando apoyos para educación especial, pero creo que la historia que usted nos acaba de compartir es digna de mostrar, es digna de que más personas conozcan esa historia porque creo que en estos momentos, si bien la educación especial ha tenido un boom en los últimos años, hemos tenido bastantes asociaciones, bastantes lugares, proyectos. Este mismo congreso es uno de ellos. Esfuerzos que se han hecho para que la educación inclusiva sea cada vez más una realidad y no algo que se quede en teoría. Entonces, creo que esta experiencia que usted nos compartió, pues le va a servir a muchos papás que vienen todavía un poquito atrás en el camino, que todavía se están enfrentando precisamente a algunas barreras, ¿sí? Tanto estructurales, actitudinales, curriculares. Entonces, creo que todo esto nos lleva a una reflexión de que
realmente, si nosotros no quitamos el dedo del renglón, podemos lograr que saquen una maestría, que saquen un doctorado, que tengan ese éxito de ser parte de la sociedad. Al final de cuentas es derecho de todos ser parte de la sociedad. Entonces, muchas gracias. Igual no se me vaya porque le voy a tener algunas preguntas. Voy a pasar, quiero saber si está la señora Cristina Domínguez. ¿Está por aquí? ¿O, o María del Refugio? Sí, ¿Están buenos por días. aquí? Buenos Ah, días. muy buenos días. Al igual que la señora Rosa, me gustaría que nos compartiera un poquito más queremos saber más de usted y de su hijo, cómo ha sido la experiencia en la educación inclusiva. Sí, gracias. Bueno, antes que todo, buenos días. Este, Perdón, ando un poquito mal de la garganta, pero espero que me puedan escuchar bien. Bueno, yo soy madre de familia, tengo tres hijos. Bueno, sí trabajo, soy personal administrativo. Acabo de terminar un doctorado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, ya había participado en este congreso y me parece interesante, bueno, como ponente ya propiamente de mi trabajo de tesis, pero pues ahora quiero compartir mi experiencia como madre. Y bueno, lo que yo he aprendido a lo largo de estos años, mi hijo tiene 11 años, tiene autismo grado 1. Ha sido una situación bastante compleja. Creo que como sociedad nos ha costado a todos entender la diversidad en el tema de cómo abordar la cuestión educativa con niños con características de este tipo. Lo que les puedo decir es que he aprendido que los niños con esta condición son diversos. He conocido por los centros donde he llevado a mi hijo que no, el autismo no es, digamos que igual para todos, es un espectro, por eso es que un niño puede tener unas características y otras situaciones, entonces no puede ser tratado de la misma manera, las terapias no pueden ser de la misma manera y además eso los hace únicos, o sea, dentro de la diversidad se vuelven únicos, ¿no? Entonces, bueno, les cuento lo que quise compartir, hay mucho que decir, pero creo que me voy a centrar nada más en lo que me ha costado en la parte educativa de él. En el caso de él, pues yo como mamá pues no sabía, él empezó al maternal a los 3 añitos y ahora he seguido trabajando desde entonces lo metemos a una escuela donde, pues como es maternal, empieza a los 3 añitos y empiezan a hacer estimulación, entonces empiezan a notar que el niño no respondía a ciertos estímulos. Entonces, bueno, 4 años, 5 años nos dicen su niño no habla. O sea, tiene situación de lenguaje, usted tendría que llevarlo a que, pero en esa edad él no podría ser diagnosticado por la edad que tenía. Entonces, bueno, para esto la escuela era particular. Entonces me lo mandan a terapia de lenguaje y yo así como, bueno, y ellos evaluaban arbolito seco, cuando el niño no respondía y arbolito con fruto cuando el niño respondía pues a la enseñanza, ¿no? Entonces el niño siempre me salía con arbolito seco y nosotros no entendíamos por qué, no lo sabíamos. Ya cuando para esto lo sacamos de esa escuela porque el niño no quería llegar. Y era un llanto bastante fuerte, frecuente, que era que se agarraba de la cama y no quería llegar a la escuela. Entonces notamos que no era como que le agradara llegar a esa escuela. Bueno, lo cambiamos de escuela ya en primer grado en otra escuela, que también era particular. Ahí sí hubo un diagnóstico ya, porque ahí esa escuela sí tenía psicóloga escolar. En la otra escuela no tenía psicólogo escolar, o sea, la otra nada más te decía que sí tenía, pero no había hecho ninguna intervención, ni había hecho una recomendación, nada. Nada más nos había dicho que pues era un problema de lenguaje. Cuando vamos a la siguiente escuela particular, ahí había una especialista que era la psicóloga escolar y ella empieza a observar que el niño no tenía conductas, pues digamos que estándar.
Entonces, el, diagnostican que dice es que puede ser Asperger, puede ser un tipo de situación. Entonces me dicen, yo sugiero que usted lo vaya y lo trate un neurólogo, perdón, un psicólogo pediatra para que le hagan pruebas y sepamos bien pues qué es lo que tiene. Vamos con el psicólogo pediatra, hace las pruebas y le diagnostica déficit de atención con hiperactividad. Hasta ese momento no sabían que era autismo, o sea, no había salido que era autismo. Entonces nosotros empezamos a trabajar con él, empiezan las maestras a hacer adecuaciones curriculares y empiezan, digámoslo, a abordarlo desde la directora, desde las maestras, porque tenía varias maestras y también pues la psicóloga. Entonces se hizo un trabajo de equipo bastante bueno, a mi punto de vista, porque el niño salió de tercer grado de preescolar sabiendo leer y escribir, cosa que no creo que haya podido ser de otro modo si no hubiese habido trabajo en equipo, ¿no? Bueno, ya en tercer grado de preescolar, pasa al niño ya a primero de primaria, pero ya en ese nivel, que ya estamos hablando de la misma escuela, nada más que como las particulares tienen como, estos están en primer grado y estos están, digamos que esto es preescolar y el siguiente nivel es primaria, ¿no? Entonces, ahí empiezan ya en el siguiente nivel a empezar es otra directora, es otras maestras, es otro tipo de organización. Entonces, ya ahí empieza la situación de que viene la pandemia y entonces, este, el niño tenía que estar desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde que terminaba la última clase pegado a la computadora y pues obviamente pues no, o sea, no ibas a tener esa atención. Entonces, para esto ya la escuela sí nos había pedido sombras, nos habían estado pidiendo sombras y con las sombras era la que apoyaba, digamos, era la que tenía que tener el apoyo para los aprendizajes del niño. Entonces, ya cuando pasa esto, la sombra empieza a decirme, no, pues es que no está poniendo atención, no está haciendo las actividades porque para el niño era demasiado cansado. Entonces yo hablo a la escuela y les digo, pues necesitamos una adaptación curricular que les permita a él ayudarlo, porque si no, pues no puede. Entonces las maestras se rehusaron, hablé con la directora y yo les dije, es que no es que yo diga. Y entonces empezaron a cuestionarme como mamá, diciéndome, es que usted no cree en su hijo, no cree que pueda, no cree que pueda. Y yo le digo, es que no es que yo no crea en mi hijo, es que es ilógico que hasta una persona normal, o sea, hasta una persona, hasta un niño estándar, digamos, es poco tolerable a estar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde viendo un monitor con unas actividades, porque solamente veían a la maestra explicando, o sea, entonces, o sea, no entiendo. Y entonces, fue bastante tratar de convencerlas de que teníamos que hacerle actividad. O sea, yo no estaba en contra de que el niño tomara las clases en línea. Lo que estaba pidiendo era que entendieran que era una condición especial y que al final de cuentas no estaba llegando a la escuela. O sea, él no estaba socializando. Que al final lo que nos importaba mucho era que conviviera con otros niños para desarrollar el lenguaje. Entonces, dijeron que no y no, eso sí, hicieron el expediente, todo esto ya estaba documentado. Para esto entonces hicimos otra prueba, porque la maestra Sombra me dice, ¿sabes qué? Dice, deberíamos de volver a checar, porque para esto los especialistas te recomiendan que hagan las pruebas cada 3 años. Entonces, bueno, la hicimos. Y ya usamos otra batería. No recuerdo cómo se llaman esas baterías, pero son instrumentos de psicología para medir pues todas estas cuestiones, ¿no? Entonces llega el momento y medimos y ahí ya Pablo sale con que tiene, Pablo se llama el niño, que tiene autismo grado 1, ¿no? Entonces vamos con la escuela, le decimos, es que estamos en esta situación, necesitamos el apoyo, pero ya no fue posible y como era una escuela particular, pues yo le dije, bueno, pues si yo la estoy pagando, pues yo también, pues si no quiero, no la pago, no quiero continuar en esta situación. Entonces lo sacamos.
Ya el especialista con el que fuimos a hacer la nueva medición, porque cambiamos también de especialista, porque luego nos decían algunas maestras que luego los especialistas como que se encasillan con ciertos instrumentos. Entonces usamos otros instrumentos para medir y para saber qué era lo que. Entonces este especialista que trabaja en la SEP, por cierto, nos dice, ¿por qué no lo meten en una escuela pública? Y van y checan cómo se comporta ahí. Bueno. Vamos, seguimos la recomendación, los de la particular se va a la pública. En la pública es otro rollo. Entonces, ahí estamos hablando que en las particulares están en promedio 15 niños a lo mucho en un salón y en las públicas estábamos hablando de 35 o de 40 niños. Y aparte, como que la formación de los maestros que estaban en las públicas era un niño especial. No necesita sombra. Ustedes no, o sea, yo tenía sombra, o sea, yo contrataba a una muchacha que era la que lo acompañaba a las privadas, pero en las públicas, aunque sí iba ella, la dejaban afuera del salón nada más para estar pendiente de comportamientos del niño, pero no la involucraban dentro de la planeación, ni tampoco la involucraban dentro de las actividades académicas. Entonces ella pues estaba ahí más bien de observadora del niño. Y estuvo así un año. Pero vamos con las evaluaciones, vamos con cómo era, ¿no? En la particular, lo evaluaban con el mismo examen, como no hicieron adecuación curricular, le aplicaban el mismo examen al niño y el niño sacaba 10, por ejemplo, en matemáticas, que es un caso que él es muy bueno en matemáticas, le gusta mucho, es como su materia favorita, ¿no? Las otras no muy les gusta, español, por ejemplo, no le agrada, pero es matemática sí. Entonces sacaba 10 y ya en la boleta de calificación, cuando nosotros íbamos a firmar, le ponían 8. Y yo preguntaba por qué le ponen 8 si fue evaluado con los mismos criterios que sus compañeros. Y me dijeron, no, es que la institución no permite que niños especiales tengan calificación de 10. Entonces, cosa que a mí me parecía ilógica, ¿no? O sea, si tú estás evaluando con un instrumento, porque además no hiciste adaptación, porque me estás poniendo una calificación que el niño no tiene. Bueno, total que de ahí no lo saqué. Eso fue en la particular. Y ya en la pública, lo mismo, pero como que hay una creencia, la maestra de la escuela pública, este fue un examen que me acuerdo que fui a firmar calificaciones y el niño, Pablo ya se sabía los estados de la República, era cívica y ética, creo. El niño sacó 10 en la prueba y la maestra le puso 8. Y le pregunto, maestra, ¿por qué le puso 8? Es que Pablo no pudo exponer verbalmente los estados de la República. O sea, es que ella evaluó con una exposición. En el examen escrito el niño se sabía los estados, pero como ella evaluó con una exposición, entonces para ella no tenía el 10 porque no verbalizó correctamente los estados de la República. Entonces yo le dije, pero maestra, ¿qué está usted evaluando? ¿Está evaluando que sepa los estados o está evaluando su expresión oral? Porque si usted está evaluando su expresión oral, eso es español, eso no es educación cívica y ética. Entonces dijo, bueno, lo voy a checar, pero ya después me dijo, es que lo que pasa es que dice, es que yo siento que es que su sombra lo ayuda. Yo no creo que el niño sepa. Entonces, eso fue así como que también la maestra y yo nos quedamos así. Y ella su sombra, decía, que no puedo creer que no crean que el niño pueda aprender. O sea, era como una creencia detrás de los maestros de que el niño no era capaz de aprender. Y sí aprende, pero el maestro es el que no sabe evaluar ni cómo evaluar, ni qué está evaluando, porque, o sea, digo, yo no soy docente, pero sí estudio la educación, o sea, trabajo en una institución educativa, conozco las cuestiones educativas, mi doctorado en administración educativa, entonces sí puedo saber que hay elementos para que un docente pueda hacer adecuaciones curriculares y también puedo saber que no se está evaluando correctamente al niño. Pero además lo más triste del caso es descubrir la creencia que está detrás del docente para cuando te toca trabajar con un niño con esas condiciones, ¿no? Entonces, nada más dije, bueno, ya no voy a, ya llegué con una cuestión desgastante para mí porque cada vez que voy a una escuela es enfrentarme a eso, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí un año en escuela pública
Lo que sí puedo decir es que los USAER son muy buenos, son excelentes trabajando. Mi hijo tuvo mucho apoyo de esas unidades que están ahí del sector público. Y también puedo decir que a los maestros, aunque tienen sus creencias y restricciones, están muchísimo mejor preparados que los de las escuelas privadas, porque las escuelas privadas no están tan involucradas con ese sector, o sea, no, o sea, como a ellos les interesa la masificación de tener mayor matrícula, obviamente ellos van más, por la cantidad de niños. O sea, que tu hijo tenga esa condición, pues eres uno entre 100, ¿no? O sea, no es mi prioridad es mi sector que me está dando matrícula, porque ellos viven de su matrícula. Claro, Entonces, no capacitan a los maestros o no los, refuerzan. La verdad que en el preescolar, esa escuela privada, mi esposo dice, es que tú siempre los tienes en un pedestal. Pues claro que los tengo en un pedestal porque sin que ellos, ese trabajo que hicieron, no lo hubieran hecho, mi hijo no hubiera aprendido a leer y a escribir, por supuesto. Y yo se los agradezco mucho. Pero ya platicando con su maestra de preescolar, ella me decía que, ¿cómo lo hizo? Yo le pregunté, ¿cómo lo hizo usted, maestra? Y me dice, pues es que tuve que investigar, dice, ella fue más autodidacta. Dijo, yo quería que el niño leyera, yo quería que el niño aprendiera y entonces, por eso me esmeré en investigar cómo poder abordar el aprendizaje, cómo hacer un método para que el niño pudiera aprender. Y sé que se apoyó en psicólogos, una de sus hermanas era psicóloga y investigó los métodos para poderlo abordar. Y gracias a digo que esa vocación de esa maestra es que mi hijo aprendió, pero no propiamente porque la escuela le pidiera, porque la escuela lo motivara. Sí hubo condiciones de la escuela como el trabajo de la psicóloga, como el trabajo de la directora, que en ese momento estaban, que participaron en esa labor de la maestra. Y algo muy importante que también he observado es que la conexión entre el docente y el niño autista tiene que ser demasiado fuerte como para poderlo ayudar a que aprenda. Y siempre que iba con nuevas maestras, yo le decía a las maestras, maestra, si usted se conecta o se comunica con mi hijo, usted va a poder lograr mucho, pero si no se involucra, no va a poder lograr mucho. ¿Por qué? Porque es una especie de conexión que debe tener el maestro para hacia un niño con esas características, porque los niños obviamente con déficit de atención, con hiperactividad, con la condición del espectro autista, pues obviamente ellos son demasiado dispersos, ¿no? Entonces focalizar esa atención y tratar de ayudarlo, pues es una tarea bastante compleja. También yo entendía como mamá, bueno, ahorita vamos al siguiente, ya voy a acabar porque no sé cuánto tiempo tengo. Este, vamos pasamos la primaria, regresamos a una particular, porque para esto pues tengo otros dos hijos también, y esto como mamá también es complicado porque no puedes tener a un hijo en una escuela y a otros dos en otra. O sea, es complicado porque los traslados, la organización, el tráfico, o sea, mi trabajo, el trabajo de mi esposo, entonces todo eso implica que tengas una organización donde tengas que tener a los tres en la misma escuela. Entonces lo sacamos de la pública, lo regresamos a una particular. No era nuestro mayor deseo, pero eso fue lo que tuvimos que hacer. Vamos a la particular de nuevo y ahí pésimo también. Ahí fue pésimo porque le hacen una evaluación diagnóstica. Hablamos de entrada, ya cuando dices a una escuela, bueno, antes de eso fuimos a una escuela, nos rechazaron, nos dijeron que no podían aceptarnos porque no tenían espacio. O sea, en realidad era porque no querían aceptar al niño con autista. Entonces, esa una particular nos rechazó a los tres niños porque, pues, obviamente por decirnos, también fuimos a otra y nos rechazaron y nos dijeron que no podían aceptar niños en esa condición. Bueno, ya hasta que sí nos aceptó, pues bueno, ya se agradece, ¿no? Que te lo acepte. Y estamos hablando que son escuelas particulares, ¿no? Y bueno, en esta le hacen una evaluación y el niño sale con que, bueno, no el niño sale, la maestra psicóloga que hace, también es psicóloga, y dice, no, pues ¿saben qué? El niño para esto iba a quinto grado, y dice, ¿saben qué? Va a tener que llevar los libros de primer grado porque no sabe. Y bueno, yo dije, bueno, ellos sabrán lo que hacen y se echan todo el año con un libro de primer grado. Mi hijo
quien pues sí se dio cuenta, dijo, ¿por qué yo no tengo el mismo libro que mis compañeros? Entonces empezó a decirme, mamá, yo quiero los libros que tienen mis compañeros y mis libros de mis compañeros. Entonces ya cuando sale de quinto vemos un retroceso en contenido porque obviamente le pusieron un libro de primer grado, siendo que el niño sí, cuando venía de la pública, sí, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, estaba viendo quebrados y estaba viendo divisiones. Pablo en la escuela pública sabía hacer quebrados y sabía hacer divisiones, pero lo metemos a esta escuela particular y dice la escuela particular, no, que se vaya a primer grado, va a primer grado y empieza a hacer sumas y restas básicas, ¿no? Entonces eso ya lo sabía hacer, era demasiado fácil para él, pero lo que hicieron fue bajarle, digamos, que el rigor del contenido. Entonces, esto genera que se retroceda y en sexto año empezamos a vivir el efecto de esa decisión, porque el niño ahora ya en sexto tenía que aprender otras cosas que no se le enseñaron en quinto. Entonces, para estas alturas yo ya no tenía tiempo, o sea, ya, pues ya eran sexto y teníamos que vivir ese año como se pudiera, ¿no? Digamos que ya entras en una decisión, pues ya no me importa que no saque. De hecho, yo he llegado a decir, no me importa que no le pongan 10, o sea, ya no me importa, a mí no me interesa las calificaciones, a mí me interesa que mi hijo aprenda lo que tenga que aprender y lo que tiene que aprender es saber multiplicar, saber restar y dividir, porque eso le va a servir para su vida y eso es lo que a mí me interesa. Bueno, pues no hacerse las largas, pues ya termina sexto, no lo continuamos en esa escuela por esa situación. Aparte de que le pedían la sombra hasta para ir al baño, el niño no podía ir al baño, el niño tenía, habían compañeritos que le hacían el bullying. La escuela, yo entiendo un poco en esa parte, las particulares se cuidan mucho de que no vaya a tener una consecuencia, que vaya a tener un accidente, porque para ellos es el seguro escolar, para ellos son problemas legales, o sea, son muchas cosas que la escuela cuida y por eso con estos niños, por eso no los aceptan, porque es problema para ellos. Entonces, era una cosa bastante difícil. A mí me molestó en lo personal que la directora alguna vez me haya dicho, es que Pablo, para esto no les comenté, pero Pablo empezó a tomar medicamento porque el neurólogo pediatra con el que lo llevamos decía que se podía trabajar la atención porque él tenía periodos cortos de atención y que podíamos con el medicamento aumentar su atención. Efectivamente lo logramos, pero el medicamento no trabajaba hiperactividad, entonces generaba tics, mucha Ok. hiperactividad, mucho movimiento con sus manos, con sus pies, y empezaba a tocarse partes de su cuerpo que para muchas veces eran sus pompis o sus partes, sus genitales, y eran movimientos involuntarios, ¿no? A causa del mismo medicamento. Entonces la directora me mandó a llamar que si yo no hacía algo para controlar a mi hijo, porque eso se veía mal en los homenajes, el niño lo hacía en cualquier espacio, o sea, lo hacía en cualquier espacio de la escuela y eso lo veía mal ella. Entonces a mí me pareció una ignorancia completa de no preguntarme, oiga, el niño está tomando medicamentos, el niño, porque eran movimientos involuntarios, ¿no? Pero Claro, obviamente no estaban abiertos a eso, estaban nada más cuidando las formas y estaban cuidando que no se viera mal, pero no había una sensibilidad y un compromiso con que, o sea, si yo sé que es un niño con estas características, pues mínimo pregunto, ¿no? Bueno. claro. Ya nos salimos de esa escuela, lo movemos a otra y ya, ya, porque ya esta es la recta final, lo volvemos a meter a la pública con la situación de que pues que va a estar mejor en una pública y que mis otros dos hijos están en una particular, pero obviamente pasamos la situación de que tenemos que estar viendo cómo nos movemos porque a unos los dejamos en un horario a cierta hora, su escuela está muy lejos de la de otros de mis hijos, porque buscamos una escuela pública que nos recomendaran que sí trabajaran, que supieran trabajar con niños autistas. Entonces tuvimos que buscar una escuela que sí tuviese esa experiencia y darle a él en el último año al menos algo bueno, porque pues ya Pablo va a secundaria en este ciclo escolar y para nosotros era como complicado ofrecerle ya su último nivel de la educación básica, hablando de primaria, ¿no? Y bueno, lo metemos ahí muy bien, ahorita Pablo está contento, ha evolucionado bien, la maestra lo ha ayudado. Y bueno, ahorita ya con el especialista con el que lo tenemos, Pablo nos da un diagnóstico, nos dice es que ya Pablo tiene detalles con la cuestión del significado del lenguaje. O sea, obviamente no se ha trabajado esa dimensión porque ellos hablan de dimensiones cognitivas, pero también habla de dimensiones Claro, del lenguaje. Y dice, Pablo necesita trabajar esto porque esto no se ha trabajado. O sea, en otras palabras, lo que nos dijeron fue que Pablo no sabe asociar el peligro cuando alguien te dice un albur o que quiere hacerte daño porque no asocia ese significado.
Claro. Entonces, perdón, no dije, yo vivo aquí en Tabasco, soy de la Universidad de acá de Tabasco, de Villahermosa, Tabasco. Hago el contexto porque acá en Tabasco ahorita la situación que se está dando en las escuelas secundarias es que hay muchos niños con violencia. De hecho, han salido muy frecuentemente que niños autistas son golpeados en las escuelas secundarias. Lamentablemente no hay ninguna porque estuve investigando, tuve que hacer el proceso de preinscripción ahora porque la SEP abrió el proceso para acomodar a los niños. Entonces yo como si le sigo apostando a la educación pública. El problema es que ninguna baja de menos de 50 niños por grupo es contextos socioeconómicos diversos, hablando en ciudad, hablando en rural. O sea, yo estuve buscando una escuela que yo pudiera creer que pudiera tener mejor condición mi hijo. Les comento como mamá que no lo conseguí, no encontré ninguna escuela adecuada para él. O sea, todas las que yo había elegido de opciones salieron los periódicos. Salieron los periódicos que una niña, por ejemplo, en una escuela federal, la Federal 3, que había sido golpeada, la golpearon en la cabeza porque era una niña autista. En otra escuela también habían sido violentados otros niños. Entonces, para mí como mamá, pues sí me causaba miedo, porque yo decía, si mi hijo no tiene las habilidades sociales para hacer frente a una situación de violencia, pues es como si yo lo mandara al matadero, ¿no? O sea, es como, pues no le puedo ayudar porque no tiene elementos para hacerlo. Entonces, pues ya. Otra recomendación que me hizo la terapeuta fue, bueno, considere las telesecundarias, a lo mejor porque son menos niños, porque es una organización diferente a las escuelas secundarias normales. Y bueno, yo lo consideré, pero ya investigando el contexto rural, obviamente también su situación socioeconómica desfavorable, pues genera otras situaciones también. Prácticamente ahí fue donde lo pude preinscribir, que es pues una comunidad más lejana de la zona donde yo vivo, y la organización implicada, mis otros dos hijos, pues realmente se me hace difícil, ¿no? Y pues estamos valorando qué vamos a hacer con él. Yo aquí ya con esto concluyo. Este, estamos viendo qué decisión tomar, pero en el contexto en el que nos encontramos aquí en México, ha sido difícil como mamá ver qué educación le puedes dar a tu hijo, ¿no? Claro. Tratando de decidir lo mejor para él y de darle las herramientas, porque podemos pagar terapeutas, podemos pagar gente que sepa, pero si no hay una escuela que te ofrezca esas condiciones, es muy difícil tomar esa decisión, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí mi participación, espero no haber sido Ujú. larga. Muchas gracias y de todas maneras, no se me vaya. Igual vamos a concluir también de forma grupal con nuestros participantes en algunas cuestiones. Rescato algunos puntos. Gracias por compartir. Primero, pues sí hay que estar como padres buscando un concepto de inclusión. Porque como usted lo comentaba, buscar a veces escuelas accesibles, ¿qué significa? Que sí, te dan el acceso, tú pagas tu colegiatura, tú das lo que tengas que dar para que tu hijo entre. Y bueno, ¿qué pasa? Que no se hacen los ajustes, no se hace el trabajo de estar dándole al niño opciones para desarrollarse. Entonces, justamente, siempre para todos los papás que nos estén escuchando, busquen, aunque sea privada, pública, etcétera, tienen que buscar el concepto de inclusión, que sea una escuela inclusiva. ¿Qué significa? Que no solamente te van a dejar entrar, sino que también van a incluirlos en las actividades, en las adecuaciones curriculares, van a hacer lo propio para que ese niño, con las herramientas y adaptaciones adecuadas, pueda desarrollarse al igual que los otros niños. ¿Sí? Entonces, creo que eso es algo que rescato bastante. La parte de estimulación que usted pasó también con Pablo, lo creo muy valioso. También eso es algo que yo dejaría mucho para los padres de familia que todavía tienen un largo camino que recorrer, que tienen a sus hijos todavía pequeños, que están en esta búsqueda de respuestas. La parte de estimulación, recuerden que entre más temprana la estimulación, pues más oportunidades tenemos de poder regular a los niños, de poder tener un éxito en la inclusión escolar. Entonces, muchas gracias y creo que aquí está Cristina Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, buenos días, Cristina Domínguez. ¿Estás por ahí? ¿Está por ahí Cristina Domínguez? La creí ver conectada. ¿No? Bueno, entonces
Vamos a concluir con algún punto que sí me gustaría tomar con ustedes. Ya escuchamos sus historias, las barreras, todas las dificultades que tuvieron. Pero bueno, yo quisiera que cada una de ustedes, empezando por Rosa, nos dijera algún mensaje para los padres que todavía están en este camino, pero también para ahorita, pues si se han dado cuenta en este congreso hay muchos especialistas, hay muchos expertos, pero yo siempre he dicho que los padres de familia son expertos en sus hijos. Entonces, creo que algo que también tenemos que rescatar es esta colaboración, ¿no? Entre papá y escuela, ¿sí? No puede tampoco estar como aislada la atención entre los especialistas, entre lo que se hace en la escuela, entre lo que se hace en casa. Entonces siempre tiene que haber una integración, una psicoeducación en el ecosistema donde se está desarrollando una persona con discapacidad o con algún trastorno del neurodesarrollo. Entonces, sí me gustaría que ustedes le dejaran un mensaje a todas las autoridades educativas, a todos los padres también, un consejito que nos den de Buenos forma días. breve. Hola. ¿Qué tal, Cristina Domínguez? ¿Cómo está? Hola, muy bien, muy agradecida con la oportunidad que me están dando de Muy participar. excelente. Bueno, si gustaría compartirnos brevemente un poco de su experiencia, ya por cuestiones de tiempo vamos a tener que cortar un Hacerlo más breve, poquito. Así es, si puede ser lo más. más breve posible, compartiéndonos Claro que su sí, con mucho experiencia gusto. y ahorita concluimos con lo que estoy comentando de algún mensaje, alguna recomendación, tanto para los otros padres de familia como para las autoridades educativas. ¿Sí? Entonces, adelante, Muy Cristina, bien, compártanos su historia. muy bien. Bueno, pues les platico que yo tengo un hijo que actualmente tiene 22 años, tiene autismo con nivel 3 de ayuda. Entonces, pues ha sido una larga historia de abrir, de tocar y abrir puertas. Y recordaba yo cuando tratamos de ingresar al kinder, también nos cerraron las puertas y me interesa mucho dejar claro que sí nos pronunciamos con una carta que se hizo llegar a las autoridades a nivel estatal de educación especial y nos respondieron. Entonces, pues sí me interesa mucho que los padres sepan que sí nos podemos pronunciar y que sí hay respuesta. Lo peor es quedarnos callados y dejar que los atropellos pasen, porque ahorita que escuchaba yo a la primer mamá que dijo que había sido más difícil ingresar a su hijo al kinder que a la universidad, sí le creo y yo les digo a todos los papás que no permitamos esos abusos porque vienen muchas personas detrás de nosotros y debemos de abrir camino para los que vienen atrás. Mi hijo tiene 22 años, entonces hace bastantes años que me pasó eso. Ojalá y que ya no sea tan frecuente. Y pues, ¿qué les puedo decir? Mi hijo lleva 15 años de terapia de lenguaje, iniciando el Instituto José David. Ahí nos dieron terapia de lenguaje combinada también con la sensorial y la ocupacional y nos dimos cuenta de que teníamos esperanzas. Sí hubo quien a los 6 años nos dijo, si no habla fluido y no con ¿Está por ahí? Se le cortó. Creo que se cortó. Entonces vamos a continuar en lo que puede reincorporar la señora Cristina. Eh, Señora Rosa, si nos gustaría compartir la recomendación, algún mensaje. Sí, claro que sí. Mira, Francisco, como les comentaba, es una persona de sorda y a lo largo de pues nuestro caminar con él hemos aprendido muchas cosas como familia, como padres, y la no verdad sé, se me que, está interfiriendo algo más. Sí, adelante. ¿Ya perdón, nos puede escuchar, señora Cristina? Sí, yo sí pero estoy escuchando a otra persona, no está interfiriendo otra imagen, Sabe que ¿no? se cortó su comunicación, por eso no, Ah, por eso continuamos con la señora Rosa, pero ok. sí, Ahora sí
Ajá, Yo sí adelante. los escucho, ya estoy aquí. Ok, Ok, adelante. entonces les decía que logramos que Andrew fuera verbal y alguien dijo que no iba a ser verbal. Entonces yo también quiero ser muy enfática en que los padres no nos debemos de quedar con un diagnóstico, con una opinión, por muy profesional que sea. Yo quiero decirles que los padres podemos ser los especialistas en la historia y en la situación de nuestros hijos y no dejar de tocar puertas. Y es a lo que yo los invito, a profesionalizarnos en el sentido de estar informados en cuanto al trastorno de nuestro hijo, en cuanto a la situación específica de nuestro hijo y tocar puertas y nunca detenernos. Y nuestros hijos tienen un mayor nivel de conciencia del que nosotros creemos. Hay que Claro. hablarles. Yo le hablé a mi hijo y le hablé hasta que dijo, esta señora no se va a callar y mejor hablo. Yo creo que eso ha de haber pasado tal vez en los años de pandemia que nos suspenden la terapia del lenguaje. También no paramos de hablar con él y no dejó de hablar. Entonces, pues mi mensaje es de esperanza, de invitar a los profesionales a no dejar solos a los padres, acompañarlos, a orientarlos y pues a dirigir los esfuerzos y hacer una red de apoyo muy fuerte, porque créeme que este es un camino muy largo como para recorrerlo solos. Claro. Entonces tenemos que unir fuerzas y nunca aislarnos, nunca aislar a nuestros hijos, porque la exclusión muchas veces empieza por la familia. Y si la familia Así es. excluye, cierra toda posibilidad externa. Tampoco Así debemos de es. permitir que eso pase y yo los invito a quien esté pasando por eso, que no caigan en la tentación de excluirse, aun cuando alguien lo sugiera. Y si alguien sabe de familias que están excluyendo a sus hijos, es porque están necesitando un apoyo adicional que no lo están teniendo. Y yo los invito a abrirles las puertas, a abrir posibilidades y a que entiendan que este es un camino de toda la vida y que no nos debemos de quedar solos, que hay mucha gente afuera queriendo ayudarnos, pero tenemos que salir. Me llena de esperanza ver este grupo tan grandísimo de personas dispuestas a apoyarnos y les digo, hay que ir por mucha gente que está recluida en su casa. Tenemos mucho trabajo que hacer. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que el factor común entre todas las mamás que están aquí, pues es la determinación. Ahora sí continúe, señora Rosa Fong. Muchas gracias, señora Cristina. Gracias a Concluimos ustedes. con su mensaje, señora Rosa. Sí, muchas gracias. Les comentaba que pues la experiencia de vida que hemos tenido con Francisco, mi hijo, pues nos ha llevado como familia a tener prácticamente ya una maestría en educación inclusiva, en educación especial. Sin querer, nosotros aprendimos a hacer lo que ahora se llaman adecuaciones curriculares, que en su momento no sabíamos que eso estábamos haciendo. Y tenemos una experiencia que es una lástima y es un desperdicio que nada más se queda en Francisco, si hay otros Franciscos que la puedan aprovechar. También quisiera compartirles, por ejemplo, que me dicen qué mensaje les pudiera dar a los maestros, a las universidades. Yo, como les comento, estoy muy agradecida con todas las personas que fueron parte de la educación de Francisco. Francisco actualmente, como les comentaba, es un maestro de educación física, pero además es una persona que es presidente de una asociación estatal de deporte para sordos. Tiene 8 años trabajando en pro del deporte para sordos en nuestro estado y en nuestro país. Es seleccionado nacional de fútbol. Ha representado a México en sordolimpiadas, en eventos deportivos eh, internacionales y sigue trabajando en eso porque todavía pues tiene la juventud para hacerlo y su siguiente sueño, porque él dice que él
quiere cumplir sueños y los está cumpliendo, y sus siguientes sueños que dice que en un futuro quiere ser el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol para Sordos. Ese es su siguiente sueño. Pero todo esto no lo hubiéramos logrado sin el apoyo de tantas personas, de tantos maestros en su caminar. Y sí quiero hacer una mención especial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque cuando nosotros llegamos a la universidad a tocar puertas, se nos recibió y se nos arropó y se formó un grupo especial de personas sordas a las cuales se les abrió un espacio en la Facultad de Educación Física. Francisco empezó a convivir por primera vez con personas sordas, porque a nosotros como padres jamás se nos dijo, por ejemplo, de la importancia de que una persona sorda aprendiera lengua de señas. Fue mucha falta de comunicación, eran otros tiempos, no era la tecnología que tenemos ahora, ahora hay mucha información, entonces no había prácticamente nada. Entonces nunca se nos dijo de la importancia de la lengua de señas. Francisco aprendió lengua de señas en la universidad con el intérprete que le pusieron en su salón de clases para apoyarlos a él y a sus compañeros sordos para que pudieran tomar clases. Entonces, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una vasta experiencia, tienen años y años trabajando con personas con algún diagnóstico de discapacidad. Entonces, mi recomendación, volteen a ver a esas universidades que tienen años con ese trabajo, volteen a ver a padres que ya pasamos por todo esto, como dijo hace un momento Cristina, que nosotros ya aprendimos en el camino, ya tenemos una experiencia muy grande y que pues algunas como yo estamos dispuestas a compartirlo para ayudar a otros padres, a otros niños con algún diagnóstico de discapacidad, a que tengan un camino menos eh, incómodo o menos difícil del que recorrimos nosotros. Que a pesar de que sí tuvimos muchos problemas en nuestro caminar, los resultados ahí están, que son resultados muy buenos, pero que no podíamos haberlos hecho solos sin todo el apoyo que recibimos de personas que sí quisieron, que sí se sumaron, que sí quisieron apoyar a Francisco y que lo aceptaron, primero que nada, para ser parte de sus alumnos y pues finalmente eh, los padres estamos para apoyarnos. Creo que sería muy importante tomar en cuenta que tenemos que hacer algo como paz. No sé, se me ocurre un padrón entre los padres que ya tenemos un caminar, que podemos apoyarnos unos a otros. Tengo una amiga que tiene un programa que se llama Red de Padres, que es apoyo para padres con algún diagnóstico de discapacidad, que a mí, a pesar de que mi hijo ya está grande, me ha ayudado mucho y pues hay mucho caminar y qué bueno que haya estos espacios para conocernos, para sumarnos y pues aquí estamos, tienen mis datos, tienen mi teléfono y pues una vez más agradecidísima con la Universidad Autónoma de Sinaloa por todo lo que han hecho y siguen haciendo por mí, por mi familia, pero sobre todo por Francisco, mi hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluimos con la señora María del Refugio. Un mensaje breve que nos quiera Mm, dar, por favor. yo sí tengo algo, ¿eh? Ahorita que me toque para Muy bien. cerrar. Ok, de forma breve, señora María del Refugio, un mensaje. Ok, bueno, entonces en lo que se puede reincorporar la señora María del Refugio, entonces continúe usted, señora Cristina, por favor. Ah, pues muy bien, mira, te platico que ahorita Andrew, les platico un poquito más de él, que dentro de su nivel 3 Andrew es un chico que tiene mucha funcionalidad dentro del hogar. Él se encarga de todo su cuidado personal, bañarse, lavarse los dientes, rasurarse, gracias a Dios su control de esfínteres y apoya en labores de la casa. Él es capaz de picar su fruta, de servírsela,
Entonces son cosas que en un chico del nivel 3 son logros muy grandes. Mucha gente de aquí sé que está enterada de todo lo que implica un nivel 3 de autismo. Y pues muy agradecida porque esto yo no lo he logrado sola. He tenido una red de apoyo muy grande. Yo he contratado personal de apoyo para poder trabajar y él pueda salir a hacer terapia ambulatoria, terapia ocupacional. Y esto ha sido una gran ayuda para él porque son jóvenes estudiantes de carreras en relación a la educación. Entonces, realmente estoy muy agradecida por todo el apoyo que he recibido. Yo quiero invitar a los padres a prepararse. Quiero felicitar a la señora, ay, perdón, no recuerdo el nombre, que nos dijo todo lo que ella se ha preparado. Pues yo tomé un diplomado en el Instituto José David cuando mi hijo estaba pequeño y créanme que hizo una gran diferencia. Me abrió un panorama muy grande, aun cuando yo soy licenciada en pedagogía. Ahorita no ejerzo y mi carrera no está enfocada a la educación especial, pero sí, sí fue una plataforma que me ayudó mucho para poder hacer todo un plan de intervención con mi hijo. Yo invito a los padres a que se profesionalicen en esto, a que indaguen, aprendan, para que puedan dirigir profesionalmente todos los esfuerzos y coordinar su red de apoyo y ser especialistas en el caso de sus hijos. Yo les platico que escribí un libro con nuestra historia de vida, inspirada en un programa que se llama DEMAC, de las mujeres que se atreven a contar su historia. Ellas me invitaron a un concurso de cuidadoras, empecé a escribir, eran 20 cuartillas y seguí y no paré hasta ahorita. Mi libro tiene 278 páginas, vamos por su segunda edición y pues lo vamos a poner a la orden en otro momento del Congreso, pero les quiero decir que sí hay esperanza y que de nosotros depende abrirnos a esa esperanza, agradecer enormemente a todas las personas que están conectadas. Me llena de emoción saber que no estamos solos, que ningún padre tiene que atravesar solo por esta historia, ¿verdad? Que la vida nos puso este desafío y quiero mandarles un fuerte abrazo tanto a los profesionales, a los demás padres, y créanme que es una emoción muy grande, una oportunidad muy grande el poderme dirigir a todos ustedes y me rebasa la emoción porque son años de soñar con esto. Yo estuve en El Paso con mis hijos pequeños y llego a una agencia en donde nos atienden a los padres, nos capacitan, nos abren las puertas a ser voluntarios y ese es el sueño para mí, que en nuestro país tengamos centros en donde se atienda de manera particular a los padres y se les abran las puertas, así como a mí en El Paso, Texas, en Children's Development Center, nos abrieron un panorama y nos inspiraron a compartir con otros padres nuestra historia. Entonces, estoy muy complacida y muy agradecida con las universidades que organizan este congreso y vamos a seguirnos viendo. Les mando un abrazo a todos y mi gratitud. Muchas gracias por compartir. Definitivamente son historias que valen la pena exponer, valen la pena que todos conozcan. Muchas gracias. Concluimos con la Gracias. señora María del Refugio. Estaba fallando su micrófono, no sé si ya nos Sí, puede perdón, ¿me hablar. escuchan? ¿Me Sí, escuchan? adelante. Sí, gracias. Bueno, ya creo que ellas tienen más tiempo que yo viviendo toda esta situación, ¿verdad? Y creo coincido con ellas que estos espacios son para que uno diga, no estamos solos, hay mucha gente que también está viviendo la experiencia. Y también coincido con lo que decía la señora Rosa, ¿por qué no se hace algo más que esa experiencia que alguien tiene? Nos sirven para los que estamos en apenas, mi hijo apenas va a secundaria, ¿no? O sea,
estoy empezando y siento que ya pasé muchas cosas, ¿no? Y ya lo que ellas vivieron, lo que ellas ya sintieron, lo que ellas ya lucharon, pues sería bueno, digo, ahí el Congreso, ¿no? Que haga un material de esas experiencias como modo de ver caminos, de ver qué hicieron ellas, para que uno como mamá diga, bueno, pues ellas hicieron esto, pues yo puedo ver esto. Yo acá en Villahermosa he buscado también asociaciones, no hay ninguna asociación. Se intentó formar una igual que traía una metodología de allá del norte, pero pues los papás, seamos sinceros, yo les decía, es que todos quieren que se les dé la solución, pero no construimos las soluciones. Y creo que eso también es un parteaguas porque pues llegaron, yo me acuerdo que llegaron y ya querían que trataran al niño y les dicen los de la asociación, es que todavía tenemos que hacer el registro, todavía tenemos que hacer muchas cosas para formarlo, ¿no? Y yo entiendo también a los padres porque en medio de su desesperación ya quisieran pues que sus hijos estuvieran mejor, ¿no? Porque estamos hablando obviamente de un autismo grado 3, pues estamos hablando de palabras fuertes, ¿no? O sea, mi hijo de grado 1 y pues hasta eso yo agradezco que pues que no... Que la experiencia que tienen esos padres, pues la verdad es muy dolorosa, muy difícil y que yo me pongo en sus zapatos, ¿no? Porque pues si yo nada más con el nivel que tiene mi hijo ha sido complicado, difícil, pues yo me imagino esos papás que han tenido esa experiencia mucho más fuerte, más complicada, ¿no? Sin embargo, pues precisamente debido a que la sociedad no sabe cuál es la diferencia entre los grados de autismo, no sabe trabajar no entender las necesidades diversas, a todos los mundos los agarra parejos y piensan que todos los niños son iguales con esa diferenciación y creo que eso es lo que falta trabajar, orientar, decir, oye, este es un tipo, este es otro tipo, y tú puedes manejar este y de este y esto. La experiencia lo tienen obviamente los docentes. ¿Nos puede escuchar, señora María? Yo no la escucho. No, yo tampoco. Ok, bueno, entonces es una pena. Estábamos muy, Muy interesante, sí, ¿verdad? Lo que nos estaba muy estaba interesante, diciendo. exactamente. Entonces, bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo, pues concluimos esta sesión, esta mesa. Gracias, Les agradezco mucho, señora Rosa, señora Cristina, señora María del Refugio, por gracias. habernos compartido su historia de vida y pues seguir invitando a nuestros oyentes, a nuestro público para quedarse a las siguientes mesas de expertos. Sigue la de Diseño Universal para el Aprendizaje. Entonces, estoy muy agradecido. Les manda un saludo el maestro en Educación Especial Raúl Fernando Holguín desde Ciudad Juárez. Entonces, Mucho gusto. muchas gracias a todos Muchas Mucho ustedes. gracias gusto y a todos. gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Muchas que Dios gracias. nos bendiga. Muchas Hasta gracias. luego. Y ojalá podamos compartir más experiencias. Estamos dispuestas, yo creo, las tres mamás a seguir trabajando no Claro, solamente claro por que nuestros hijos, sino por los que vienen atrás de nuestros hijos. Y pues tienen nuestros datos, tienen nuestros contactos y yo en lo personal pues estoy a la orden. Muchas gracias.